por Radio Globo. El programa que usted escuchará a continuación es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Usted tiene derecho a saber el contenido de la información que se encuentra en organismos y funcionarios públicos. Esta información ha sido obtenida con los dineros del contribuyente. Pertenece al pueblo. Le saluda Cristian Maradiaga, Rona López, su servidor Carlos Paz López. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos. Saludamos al pueblo hondureño. Hoy es el día viernes 10 de enero del año 2020. Cerramos la semana haciendo análisis de varios temas a nivel general, a nivel de país. Llevamos 10 días de este año que nosotros esperábamos pues con bastantes expectativas. El año 2020, sin duda alguna, hemos visto el caos con el que nos ha recibido el 2020, don Carlos. Imagínense usted, problemas con la energía eléctrica, problemas con el agua, problemas a nivel mundial que al final también nos van a afectar, y sobre todo las estadísticas. Honduras es el país de las estadísticas, pero de estadísticas negativas. En lo que va de este año, 14 suicidios se han reportado y la violencia generalizada pues nos sigue afectando como país en todos los departamentos. Ya la violencia no respeta género, no respeta edad, estrato social, ni partido o ideología política. Pero sobre todo, Carlos, es importante abordar este tema de la violencia desde el punto de vista de la mujer. ¿Sabe por qué? Porque si bien es cierto, los jóvenes, las mujeres, son vulnerables sobre estos actos de violencia. Yo creo que es necesario profundizar en ello. ¿Por qué el incremento de la violencia contra la mujer? ¿Cuál es la amenaza? ¿La mujer que tenga que morir? ¿La mujer como ser humano tiene mentalidad delictiva? Isvania Platero es defensora de los derechos humanos. En Honduras es peligroso ser mujer, realmente no es tanto, creo que es muy particular el crimen y es selectivo aquí en Honduras, pero ser mujer se ha convertido ahorita en uno de los riesgos más grandes de la historia. Es lamentable que hemos iniciado un año con 10 crímenes de mujeres y donde la policía de investigación se excusa, igual que la ATI, de que no pueden avanzar en procedimientos de captura de asesinos ya identificados porque los jueces no dan o no generan una orden de captura para estas personas. A esto hay que agregarle que solo hay 40 investigadores, 20 en San Pedro Sula, 20 en Tegucigalpa, que muy poco hacen o no hacen nada porque hay un remanente de más de 5,000 casos que hasta la fecha no han sido resueltos ni hay avances, como fue sugerido en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Dar un informe expedito de muerte de mujeres y de las causas, de las razones y sobre todo detener a los responsables de estos crímenes. El problema de la mujer no podemos generalizar que las mujeres estamos incurriendo en conductas delictivas, porque también yo soy una mujer que estoy amenazada de muerte y hay muchas también que están siendo amenazadas. La mujer no está incurriendo en conducta delictiva, ni puede, si hay algunos casos, pero no se puede justificar que por esa razón tenga que ser asesinada una mujer. El asunto está que ninguna mujer muerta puede hablar y no hay en Honduras un tan solo estudio por parte de la policía que diga que una mujer fue asesinada bajo el consumo de alguna sustancia psicoactiva, que fue asesinada por razones vinculadas a crimen organizado
o que fue asesinada porque era víctima de una trata de personas y que no pudo decir no, sino que fue asesinada o que fue un testigo protegido. Entonces no hay ningún estudio que avala la justificación de un crimen o que diga que la mujer debe de morir en este país porque está incursionando. Sí hay que aclarar que en los tiempos de ahora que se han disparado la trata de personas, el tráfico de mujeres, el reclutamiento forzoso de mujeres, está obligando a la mujer a cambiar los patrones establecidos y a asumir conductas que antes eran propias de los hombres y que hoy están asumiéndolo las mujeres como si fueran ellas haciendo el papel de hombre. Esto es muy complicado porque hay una escala de valores un poco confusa y que pone en riesgo a la mujer más cuando es sola, cuando hay hogares matricentristas en donde la mujer lleva toda la batuta del hogar y del crecimiento y de la educación de sus hijos. ¿Por qué tanta violencia contra la mujer? ¿Por qué asesinar a la mujer? Nacemos de una mujer. ¿Dónde están los operadores de justicia responsables de garantizar la vida? Nos acompaña esta tarde la abogada Marcela Arias Moncada del Centro de Derechos de la Mujer y Cherry Izaguirre de la Red de Mujeres Jóvenes de Choluteca. Bienvenidas a Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación justo hoy para hablar sobre este tema que parece que solo se habla en aquellos momentos como más coyunturales, ¿verdad? O sea, y desde un tono que quizás es bastante alarmista. Cuando vemos que ascienden el número de mujeres asesinadas, entonces ahí es cuando nos preocupamos por hablarlo, pero lo cierto es que a partir de nuestros análisis, los femicidios y las muertes violentas contra mujeres son la punta del iceberg de otra serie de violencias que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Producto de la violencia generalizada en el país, que tiene y está estrechamente vinculado con la falta de democracia que existe, y también producto de los diferentes estereotipos y prejuicios de género y la desigualdad que actualmente impera, ¿verdad? Chari Izaguirre, bienvenida. Desde Choluteca. Buenas tardes, sí. Soy de Choluteca, pero estudio aquí, soy estudiante de Sociología y gracias por el espacio. Creo que iniciar el año hablando de estas temáticas es como todo un reto, pero también es algo bien importante porque según los casos que estaban mencionando de violencia de un año, o sea, van 10 días y es como bien importante hablarlo desde un inicio. Para ustedes como estudiosas del tema, ¿dónde radica? Y tenemos que hablar de los operadores de justicia. Claro, son muchas dimensiones, ¿verdad?, del tema para poder comprenderlo en su totalidad, pero algo que quisiera resaltar de esta entrevista que le hacen a la señora Platero, sí me gustaría resaltar en relación a estos, que son realmente nueve muertes violentas de mujeres, y se registra que una de las muertes fue por una bala perdida durante Navidad, creo fue, o Año Nuevo, pero 9 de esas muertes violentas, una de ellas que es una masacre. O sea, a partir de esto, aquí se puede ver como un claro panorama sobre lo cual es importante mencionar que cuando el gobierno o cuando los operadores de justicia, cuando las autoridades que son responsables de estos casos intentan justificar ese tipo de asesinatos diciendo que es porque ellas están involucradas con el crimen organizado, están faltando teóricamente al concepto de feminicidio o femicidio, que es el que más se utiliza en la región, ¿verdad? Y es que el crimen organizado, las dinámicas del crimen organizado también conducen a que se produzcan femicidios por otra serie de características, ¿verdad? Pero el crimen organizado es uno de los 5 contextos
en los cuales se producen los femicidios. Así que cuando las autoridades dicen es porque ellas andaban en actividades delictivas, están faltando de ver un panorama mucho más amplio, que es esto que les mencionaba, que forma parte de los 5 contextos de violencia femicida. El crimen organizado es uno, la violencia sexual es otro, el femicidio íntimo es otro, las cuestiones por los femicidios por razones de orientación sexual o identidad de género es otro. Ahí, por ejemplo, podemos ubicar los lesbofemicidios o los transfemicidios. Entonces, sí hace mucha falta por parte de las autoridades de ver el panorama mucho más amplio y de entender la violencia contra la mujer, específicamente las muertes violentas y los femicidios, como parte de un fenómeno global, ¿verdad? Que tiene raíces, obviamente, y que tiene raíces duras en la desigualdad y en las estructuras que son como mucho más patriarcales, que encuentran terreno fértil en países como los nuestros, ¿verdad? Con altas tasas de violencia en general. Y bueno, Honduras es el segundo país más violento para ser mujer en la región, ¿verdad? Entonces cierro con eso. Y es que, mire, nosotros, Carlos, todos los temas que hemos tocado, siempre involucramos la responsabilidad de las autoridades. Ahora, yo no involucraría en este tema el discurso de las autoridades, porque sabemos los actos de violencia que han ocurrido últimamente, lo de las cárceles. Imagínese usted, autoridades del Ministerio de Seguridad prácticamente argumentando que son criminales los que estaban ahí, según rezaban algunos comunicados y según nosotros podemos interpretar. Entonces, si nosotros recogemos lo que establecen las autoridades, siempre ellos se van a escudar. Y en este caso, pues creo que no cabe decir que la mujer está involucrada en actos delictivos. Yo creo que ahí ya se estarían sobrepasando las autoridades. Fíjese que yo he escuchado un testimonio de una mujer que está en Cefas y está presa. ¿Por qué razón? Porque el novio es marero y el novio andaba cobrando extorsión y ella establece que ella no sabía que su novio era extorsionador y utilizaba el celular de la fémina para extorsionar, y ahí está ella purgando una pena de varios años. Y así hay muchos casos que la mujer es utilizada y, como dijo Ismania Platero, es reclutada forzosamente para actos que al final pues no es la mujer la responsable, sino que ella es una víctima también, y al final esa cárcel de Cefas está llena de mujeres que están siendo utilizadas. Chari. Sí, yo creo que hablar del discurso sí puede ser como una cuestión en la que se avalan las autoridades, pero también es bien importante, porque al final las poblaciones de las áreas rurales escuchan ese discurso y votan por esas autoridades. Entonces se sigue replicando y son esas autoridades las que están legislando a nuestro favor, se supone, ¿verdad? Que es todo lo contrario. Entonces sí creo que es importante analizarlo, pero también pensar cómo la gente de las regiones lo percibe. Y bueno, yo, como mencionaba al inicio del programa, soy de la zona sur de Honduras y creo que esa justificación de que las mujeres están dentro de actos delictivos y maras y pandillas y justificar todos los femicidios, por esa razón es lo más común, lo más común, no solamente aquí en la capital, pero también creo que las autoridades sí se avalan de eso, pero también buscan como la forma de responsabilizar a la mujer por las cosas que están pasando. Y eso es una forma de no responsabilizar a un sistema que va mucho más allá de las mujeres. O sea, usted no tiene miedo de que una mujer lo asalte, el mismo hombre tiene miedo de que un hombre le asalte. Entonces habría que pensar si este tema de inseguridad tiene que ver solo con nosotras o si va mucho más allá de eso, que desde mi punto de vista va más allá. Es un reconocimiento de la falta de voluntad política de los operadores de justicia con ese discurso, en mi punto de vista. Cuando dice que andaba metidas en cosas delincuenciales, pero está reconociendo que su falta de voluntad política para establecer un correctivo. Hablando del ambiente ya emocional como joven, cuando en Honduras se conoce que es un peligro ser mujer. Sí, ella mencionaba que hubo una frase que dijo en la entrevista, que la voz de las mujeres que ya están muertas evidentemente no van a ser escuchadas y que para eso estamos nosotras acá. Las mujeres que nos organizamos desde las regiones o desde cualquier otro espacio, buscamos de una u otra forma visibilizar esto que está pasando. Y el miedo es bien latente, pues, en todos los sentidos.
El miedo en los asaltos, el miedo de una violación en un taxi, el miedo de un secuestro, el miedo en todos los sentidos. Y nos hemos acostumbrado tanto a vivir con miedo que desde que salimos de nuestras casas el teléfono lo ocultamos. Usted lo oculta, seguramente. Sí. Entonces es una cuestión que puede ser un discurso así como bien sentimental, pero es lo que vivimos, pues, es Honduras. Y si la población en general siente miedo, las mujeres como un segundo sexo, que es lo que nos han hecho creer, pero que en realidad no lo somos, es más latente, pues. Yo creo que también yo le agregaría de que sí, ser mujer es bien difícil en todos los sentidos, pero las mujeres de las zonas rurales pasan cosas sumamente catastróficas y que no son mencionadas, porque todo se concentra en la capital. Pero también concuerdo que la falta de voluntad, yo no creo que sea voluntad porque es su responsabilidad al final, ¿va? Yo creo que habría que cuestionar si queremos voluntad política, porque no es una cuestión voluntaria, sino que es una cuestión de responsabilidad, porque si están en esos cargos es por algo. Sí. Le consulto, abogada Arias Moncada, ¿se manejan las estadísticas? Sí, sí, de hecho, cuando se refiere a la voluntad, en eso estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Shari, es una cuestión de responsabilidad. En cuanto a estadísticas, pues recordemos que el femicidio únicamente, o sea, se tipificó hasta 2013, o sea, es un tipo penal reciente, ¿verdad? Pero si vemos 10 años atrás, se registran más de 4.000 muertes violentas de mujeres. Y menciono muertes violentas, o sea, 4.724 para ser exacta, o sea, esto deja un promedio de 474 muertes violentas de mujeres por año durante los últimos 10 años. Si hablamos ahora de la actitud por parte de los operadores de justicia respecto a estas más de 4.000 muertes violentas de mujeres, pues hay un dato que es bastante alarmante, y es que ni siquiera, o sea, los expedientes que están abiertos por razones de femicidio ni siquiera superan el 1% de toda la totalidad de estas muertes violentas que se registran, ¿verdad? O sea, no superan el 1%, es decir, que no hay ni 50 expedientes abiertos por investigación de femicidios, pero sí se reconocen las muertes violentas, y esto es parte de los esfuerzos por investigación que hacemos desde las organizaciones feministas, desde las organizaciones de mujeres, y también o sea, el observatorio de la UNA también ha jugado un papel importante en esto, ¿verdad? Muchas veces lo que hacen las autoridades, los operadores de justicia, es que se concentran o sea, no es para justificarlos totalmente, pero entiendo porque la tipificación penal en nuestro país restringe digamos, o limita de alguna manera las maneras en que se pueda categorizar el femicidio. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya antes les había mencionado que son 5 los contextos de femicidio que se pueden dar. Lo que pasa es que actualmente el tipo penal los restringe únicamente a 2 categorías, a 2 contextos de femicidio. Y además de esa restricción, exige que se compruebe el odio o el desprecio, ¿verdad? Las 2 categorías que son como las que más o menos se manejan en ese país es el femicidio íntimo, que es entre relaciones, entre cónyuges, entre una pareja, expareja, marital o no, y aún ahí pues cometen el error de llamarle parricidio, ¿verdad? Y el otro es el de femicidio sexual, que se da en el contexto de violación sexual o cuando las mujeres asesinadas registran algún tipo de señas como mutilaciones en su cuerpo, ¿verdad? Pero de nuevo, y es importante hacer hincapié en esto, fallan en no reconocer el contexto de crimen organizado como un contexto en el cual se puede producir femicidio con las diferentes dinámicas que juegan dentro de la criminalidad organizada, ¿verdad? Y esto, aquí también me gustaría resaltar el hecho de que vivimos en un contexto en el que los negocios de narcotráfico son bastante marcados, ¿verdad? Son bastante evidentes. Y sabemos y conocemos que las dinámicas que se manejan dentro del crimen organizado, como el narcotráfico, las mujeres son vistas como objetos de trueque. Somos vistas como monedas de cambio, y si bien en muchas de las ocasiones no estamos involucradas directamente en hechos delictivos, porque puede haber ocasiones en las que sí hay mujeres involucradas activamente en hechos delictivos por parte de dentro de redes de narcotráfico, hay muchas otras situaciones en las que únicamente somos vistas como monedas de cambio, ¿verdad? Y este es el contexto que, de hecho, de esas más de 4.000 muertes violentas es el que más se da en Honduras, y ese contexto
parece que lo perdemos de vista, ¿verdad? Solo identificamos los femicidios en contexto de violencia sexual e identificamos los femicidios íntimos. Ahí estamos, bueno, sobre todo las autoridades que son quienes tienen la responsabilidad para señalar esto, están omitiendo su responsabilidad, están faltándole a la perspectiva de analizar estas muertes violentas desde una perspectiva de género. Mire, para entrar en profundidad, en contexto con todos esos conceptos que ustedes manejan, que muchos no los manejamos. Mire, uno de los objetivos de este programa es generar conciencia. Ahora, es bien difícil hablar de estos temas cuando nosotros tenemos una cultura machista, la verdad que una cultura impregnada durante los últimos cientos de años. Es difícil cambiar esos patrones, pero para eso están estas organizaciones a las que ustedes representan, para generar conciencia también. Nosotros podemos decir, como población en general, como hombres, ok, también nosotros sentimos temor que nos asesinen, que nos asalten, de sufrir violencia cuando va a los estadios. Con el hecho de andar en la calle usted siente temor si pasa una motocicleta. Sabemos en el país que vivimos. Pero es necesario explicarle a la población por qué razón la mujer es más vulnerable que el hombre en la violencia generalizada, Chari. Uy. Fíjense que creo que es una cuestión bien profunda, pero yo me quedaría en cómo nos crecemos. Y cuando me refiero a cómo nos crecemos, vamos a hablar de todo, pues. De un sistema de educación súper conservador que nos enseña a obedecer, que nos enseña que la mujer es la que debe estar en el hogar y el hombre es el responsable o la cabeza. También venimos de un sistema conservador en todos los sentidos, tanto el primer espacio en el que las personas se organizan, en su mayoría es una iglesia, y que no está mal, cada quien puede creer en lo que quiere creer, pero el detalle es que estamos justificando desde bien pequeños y pequeñas cómo vamos a ir creciendo y las formas de violencia. Entonces yo me quedaría con eso. No podemos como culpar a nuestros papás, ni a los papás de nuestros papás, ni a toda nuestra cadena, porque pues esto viene mucho más allá. Claro. Pues. Pero también sí podemos hablar de cosas que esto responde a algo más grande, a un sistema capitalista que nos ha visto como objetos, que esto responde a que debemos creer que las responsabilidades económicas solo las debe asumir un hombre. Y la mujer debe ser quien administra o quien está en la casa. Desde esas prácticas puede ir creciendo esa idea, pero también en los centros educativos yo enfatizo mucho en eso, la forma en cómo nos crecemos en los centros educativos y todo lo que nos enseña nos da muchas herramientas, y eso sin duda alguna nos forja pues la personalidad y forja muchas de las cosas por las que la gente cree que las mujeres no deben tener derecho a un montón de cosas. Entonces, si el sistema educativo fuera distinto y no tuviera tanta influencia de las cuestiones de creencias, creo que sería distinto. Claro. Le consulto ahí nomás, Sherry, las ciudades más violentas donde son víctimas las mujeres del país. Si nos ayuda a estudio, sí. Tenemos un mapa. Pues Honduras, yo creo que en todo su sentido es violento, ¿va? Pero claro. Tegucigalpa, sin duda alguna. Cortés, una de los departamentos de Honduras también, que la violencia es bastante latente. Yo vivo en Choluteca, como lo he mencionado varias veces, y también la violencia es bien latente. Olancho, como se ve ahí en el mapa. Pero también habría que mencionar Atlántida. Es sumamente peligroso como vivir en estos países centroamericanos. El anterior mencionaba El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en donde las mujeres son víctimas de muchos casos de violencia, que Marcela mencionaba cuáles, pero que también va mucho más allá por de Centroamérica. Incluso. Si pudiéramos ir al mapa. Compañeros, si me ayudan en estudio a regresar al mapa, por favor. Y fíjense que me llama la atención esas estadísticas. 23% de violencia en el departamento de Francisco Morazán, 28% en Cortés. O sea, son las
Ahí están las ciudades más grandes, Tegucigalpa, San Pedro Sula. Pero mire, los demás departamentos, 3%, 1%, 5%. No sé si es que no se han realizado estudios profundos en la zona rural, pero yo creo que sí existe violencia en los pueblos, en las aldeas, en las zonas más recónditas. ¿Qué pasa ahí, Marcela? Sí, es que, digamos, o sea, en ese mapa, ese boletín es producción del Centro de Derechos de Mujeres, ¿verdad? En su último boletín sobre violencia contra mujeres 2017-2018. Sí. La tendencia, desde que existe el observatorio del CDM, es que las ciudades más violentas son Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choloma, ¿verdad? De hecho, San Pedro Sula y Choloma han sido reconocidas como las ciudades más peligrosas para ser mujer en América Latina. Pero ahí estamos viendo únicamente las muertes violentas, o sea, estamos midiendo lo más, o sea, las ciudades más peligrosas en atención a las cantidades de muertes violentas de mujeres en esos departamentos, en esa zona, ¿verdad? Aparte de eso, sabemos que son las que más, son los departamentos que más población tienen, así que es como predecible que haya mayor registro de muertes violentas, y también son los dos departamentos donde más hay este concepto que se llama la mujer pública. En las ciudades más con más presencia, como digamos, como más desarrolladas, por usar un término con el que no estoy tan de acuerdo, pero es el único que se me ocurre ahora. Sí. Si pensamos en ese término, en que son de esas dos ciudades como las más desarrolladas, este concepto de mujer pública, la teoría de la mujer pública, lo que nos enseña es que en la medida en que la mujer más se expone al espacio público, más violencia recibe, y por tanto aumentan las cifras de muerte, ¿verdad? Pero en este mapa, eso es como una nota al pie, ¿verdad? Pero en este mapa, como le decía antes, solamente se miden muertes violentas. ¿Qué pasa con violencia sexual? Con violencia sexual es diferente. Esa distribución de mayor índice de violencia cambia. Y se puede ver, por ejemplo, que sube el departamento de Santa Bárbara cuando únicamente estamos viendo cifras de violencia sexual. Entonces habría que hacer un análisis como más profundo, obviamente, para conocer realmente, en relación a toda la serie de violencias de mujeres, cuáles son los departamentos más violentos. Y ahí habría que considerar también el hecho de que esta es violencia visibilizada, pues. O sea, es muy difícil ocultar. Claro, es digamos muy difícil ocultar la muerte violenta de una mujer, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, estamos dejando de lado violencia sexual. Hay muchas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, que no necesariamente estén reflejadas en un mapa posterior que se haga sobre violencia sexual. Ahora, le pregunto a Marcela y le pregunto a Chari, ¿qué diferencia hay entre la mujer de la zona rural y de la zona urbana? ¿Existe más vulnerabilidad allá al interior del país? Digo esto porque quizás no existe un centro donde poner una denuncia, no existe un centro de atención a la mujer. La cultura machista está más impregnada, creo yo, en la zona rural. La mujer tiene quizás mayor temor de hablar, de denunciar. ¿Es así, Chari? Sí. Bueno, yo que he estado viviendo por acá y que me crecí allá también, hay una cuestión del acceso a la información en Tegucigalpa que hasta cierto punto es una ventaja. Y también de los centros de denuncia que al final pues no responden y no hacen mucho o nada, mejor dicho. También esos mismos centros en las zonas rurales son un poco más escasos. Y también hay una frase bien utilizada por el movimiento feminista, que es esto de lo personal es político, y la idea de que si al vecino, en la casa del vecino de la par, alguien está sufriendo de violencia doméstica, a alguien la están violando, a alguien le están haciendo cualquier otra cosa, no te puedes meter, porque es su familia y ahí vos no te metes. Entonces venimos nosotras y nos reivindicamos, pero también creemos que esos espacios al final no son tan personales, porque son mujeres que están sufriendo de violencia. Entonces menciono eso porque es increíble que usted no pueda hacer una denuncia y que vayan a la casa de esta persona y que arresten a este hombre si no está pasando en el momento. Y son entre esas cositas, ¿verdad?, que quedan esos vacíos legales, por así decirlo,
pero que también sí puede ser una desventaja. Yo creo que cada una de las regiones tiene sus conflictos, porque sí creo que hay alguna cuestión de la denuncia y de las cuestiones que más se avalan en un sistema patriarcal en las regiones, que quizás la violencia puede estar más normalizada, que quizás las personas pueden estar como hay menos acceso a la educación en muchos sentidos, entonces sí pueden acostumbrarse ya. Pero también en la zona central, por así decirlo, con el acceso a la información que hay, también puede jugar un arma de doble filo, pero mejor dejo a mi compañera Marcela que lo explique. Claro. No, yo creo que hay diferentes maneras de interpretarlo, ¿verdad? Una de esas es la que mencionaba, el hecho de que las mujeres públicas en general, en cualquier parte del país, en la medida en que nosotras salimos más al espacio público, somos, o sea, es posible que suframos mayor violencia, y esto puede ocurrir tanto en las ciudades como en cualquier ciudad del país o a nivel comunitario, ¿verdad? Es posible, sí, que quizás hay algo que se le llama prácticas tradicionales nocivas, y esto es una discusión que ha sido exhaustiva en América Latina, ¿verdad? Cuando se trata, porque solamente como 3 países no tienen ley integral contra las violencias hacia las mujeres, Honduras es uno de ellos, pero uno de los temas de discusión más fuertes de las feministas y de las teóricas a nivel, o sea, porque esto es como bien inherente a esta región, ha sido el tema de las prácticas tradicionales nocivas. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? Son dinámicas muy propias de comunidades, ¿verdad? Un ejemplo de esto son las uniones tempranas. Las uniones tempranas son una forma de violencia contra las mujeres. En Honduras, ¿cómo se puede caracterizar eso? Muchos y muchas conocemos de una niña de 12, 13 años que se la llevó un hombre de 50 años y que se la llevó a vivir con ella y que tuvo relaciones con ella supuestamente consentidas, pero sabemos que las relaciones con menores de 14 años son violaciones sexuales, pero en esa comunidad puede eso ser percibido como una práctica tradicional, pero es nociva para la menor de edad, ¿verdad? Entonces, identificar ese tipo de cosas es más, digamos que lastimosamente es más común identificar esto en zonas que no son ciudades, a nivel mucho más comunitario, ¿verdad? Entonces sí, yo creería que hay otras que se pueden denominar así, ¿verdad? Como prácticas tradicionales nocivas que enfrentan las mujeres que no viven en ciudades, las niñas y mujeres que no viven en ciudades, que no enfrentamos nosotras que vivimos en ciudades, o al menos que no vivimos en la periferia de las ciudades, ¿verdad? Porque a nivel periférico de ciudades también se identifican ese tipo de prácticas. Sí. Estimados oyentes y los que nos ven a través de Facebook, la situación es tan dramática que yo dije crimen un poco fuerte y esta joven pegó un salto. ¿Se imaginan el estado emocional en que viven las mujeres en el país? Vamos a hacer una brevísima pausa y para cuando retornemos el análisis de la relación de los datos de Guatemala a Panamá, pero también qué ha pasado con una unidad especial para investigar los femicidios en el Ministerio Público. Una breve pausa. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. Hablamos mucho del sistema cultural, pero ¿cuál es la diferencia de los hondureños con los guatemaltecos, con los salvadoreños, con los nicaragüenses, con los costarricenses, con los panameños? Las jóvenes acá nos hacen un análisis de las estadísticas, cómo es el comportamiento en la región de Centroamérica. Marcela. Sí, o sea, si pueden ver en la imagen que se proyecta, podemos identificar de entrada, ¿verdad?, que el segundo país con tasa de femicidios más altos en Centroamérica es Honduras. O sea, el primer país es El Salvador, y esto son datos de 2017-2018.
seguido de Guatemala y por último Costa Rica, Nicaragua, Panamá, ¿verdad? Pero el hecho de que El Salvador, Honduras y Guatemala sean los países que ocupan primeros lugares no está desvinculado del hecho de que seamos, o sea, de que quepamos en esta categoría del Triángulo Norte como la región más peligrosa del país, ¿verdad? Y aquí sí me gustaría mencionar algo que son análisis de algunas feministas y que lo que mencionan es que en la medida en que, porque sí, o sea, es algo que se necesita mencionar, ¿verdad? En la medida en que los países son más desiguales, hay mayor violencia. Y en la medida en que hay mayor violencia, sabemos que quienes andan con armas y sabemos que quienes asaltan, quienes roban, quienes matan, en su mayoría de ocasiones son hombres, ¿verdad? Pero eso ocurre o sea, según estas feministas, producto de la precarización de la vida. O sea, que en la medida en que hay mayor precarización de la vida, y eso se mide con por ejemplo, el desempleo o el hecho de que no podamos tener acceso a justicia, ese tipo de cosas, en la medida en que se precariza más la vida, en que no se tiene acceso a cuestiones básicas para poder sobrevivir, entonces aumenta la violencia general, o sea, en términos generales, pero también aumenta la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el hecho de que el Triángulo Norte sean los primeros 3 lugares de esa tabla, yo creo que no es ajeno a un análisis más, como digamos, más subregional que se puede hacer de Centroamérica. Cheri, la diferencia entre los hondureños y costarricenses para que haya tanta distancia en números. Sí. Bueno, yo creo que Honduras tiene el número 1 a nivel de legislación. Es un país muy rico en legislación, lo que pasa es que no se cumple. Pero también los índices de violencia en todos los sentidos son bien grandes. Y es notorio pues en esta tabla. Entonces, sí, ser un país centroamericano, con una dictadura, con un recorrido histórico bien grande en todos los sentidos, más de 10 años de un golpe de Estado en el que todavía no logra recuperarse, es una gran diferencia ante esos otros países, pues. Porque es una población que todavía sigue recuperándose incluso del MIDS. O sea, no encontramos las herramientas de cómo recuperarnos de los eventos catastróficos y esto nos convierte en países violentos en todos los sentidos. Y es que somos un país golpeado cada 10 años. Sí. A principios de los 90, don Carlos lo sabe, nos golpeó la implementación del modelo neoliberal en nuestro país. De ahí viene un desastre natural que no es culpa de nosotros, pero nos golpeó económicamente. Sí. Después el golpe de Estado, después la instauración de una dictadura, la violación de la Constitución. Entonces seguimos en ese proceso de golpes. Se creó en el país una unidad de investigación especialmente para los femicidios y los resultados siguen siendo dramáticos, extensos. ¿Qué ha pasado? Sí, yo creo que, de nuevo... El Ministerio Público, específicamente. La creación de esta comisión responde a una esquizofrenia, como le dice un buen amigo, del gobierno, ¿verdad? Que crea comisiones interventoras para todo, sí. Comisiones interinstitucionales para todo. Ahí están las autoridades y las autoridades no han respondido y tampoco van a responder en las comisiones. O sea, yo creo que hay que estar muy claras cuando hablamos de eso. Que vamos a hacer el mejor trabajo que podamos, sí, pero hay que estar muy claras en que haya tanta comisionitis es un síntoma de que simplemente no va para ningún lado, ¿verdad? Esta comisión es de reciente creación. De hecho, hay organizaciones feministas que están participando en la comisión. El CDM participó brevemente. Ahorita en este momento entiendo yo que está involucrada Visitación Padilla, el CEMACHE y Vía Campesina. Son compañeras fuertísimas porque no es fácil ir a sentarse con autoridades para que vengan y les digan, como me comentaba Suyapa hace poco, para que vengan y les digan: ustedes súbanse al carro de la TIC y vayan a buscar a los responsables. A ese nivel llega. de una muerte violenta que ellas pusieron sobre la mesa y dijeron hay que investigarlo, ¿verdad? Como un femicidio. Entonces, no es fácil ir a sentarse y darle seguimiento y que la excusa que pongan es que sí, estamos en eso. Recientemente, y eso es cierto, el Ministerio Público está adoptando el modelo o protocolo de investigación de femicidios.
pero digamos que no es suficiente la intención, ¿verdad? O sea, ya hace años la estamos viendo y no, definitivamente los esfuerzos no son suficientes hasta el momento. Ahora, solicitó al Congreso de la República que le incrementara el presupuesto, que era el argumento que planteó esta unidad de investigación del Ministerio Público. ¿Se logró? ¿O qué pasó en el Congreso de la República? Fíjese que desconozco si se aumentó el presupuesto o si se asignó presupuesto siquiera para la comisión. Honestamente lo desconozco, ese tema lo está manejando el CEMACHE. De verdad espero que se haya asignado de alguna manera presupuesto para la investigación de femicidios. Lo dudo, o sea, si es para pronóstico, lo dudo. En caso de que se haya asignado, pues hay que ser bastante escéptico, ¿verdad?, a lo que hacen las autoridades en un contexto de narcodictadura. Claro, usted puede hacer uso de las llamadas telefónicas, pero también queda el interrogante para el futuro. Los huérfanos, ¿con quién quedan? Porque las autoridades se llenan la boca en los discursos cuando hablan de los jóvenes que están en maras y pandillas. Los huérfanos de estas madres que le quitan la vida y sus hijos, ¿dónde están? ¿Puede hacer uso también de la llamada, compañero Agustín? Sí, fíjese que yo los últimos 5 años he visto bastante el trabajo de muchas organizaciones para la defensa de la mujer, organizaciones de derechos humanos enfocados también en este tema, organizaciones feministas. Algún logro tienen que haber rescatado ya en los tiempos en que estamos. De todas esas organizaciones que están trabajando, ¿qué logros hemos tenido? Sí, yo diría que a nivel organizativo, o sea, organizar de alguna manera o participar activamente en la vida pública de este país, eso es un logro, ¿verdad? O sea, reconociendo el hecho de que de nuevo estamos viendo una narcodictadura. Yo creo que eso a este nivel es un logro. En términos concretos, el hecho de que en el nuevo Código Penal la tipificación de femicidio, si bien no es perfecta, es un poco, o sea, es menos restrictiva que la tipificación anterior. Creo que eso es un logro. El hecho de que más mujeres jóvenes se estén involucrando y se estén organizando de manera autónoma, eso es un logro. El hecho de que más mujeres jóvenes se sientan inspiradas a participar en todas estas actividades que de alguna manera u otra promovemos constantemente. Y otro de los logros, bueno, también eso segundo se puede evidenciar en la participación activa de las mujeres jóvenes en el movimiento estudiantil universitario y en la creación de colectivas feministas en las principales ciudades. Y también mencionaría como un logro y un saludo a las compañeras de Somos Muchas, el hecho de que durante los últimos 5 años se haya hecho un trabajo tan importante para poder visibilizar otro tipo de violencia contra las mujeres, que es la restricción de los derechos reproductivos en el país. Y a eso quiero ir. Yo sé que el tema es bastante extenso, pero hay otros tipos de violencia donde nosotros no lo miramos así como violencia porque no hay golpes, porque no hay muerte, pero, por ejemplo, la violencia que se da en el hogar. La mujer tiene que estar en la cocina y ahí tiene que estar, de ahí no sale, ¿verdad? Los celos enfermizos a veces del hombre que llegan incluso hasta la muerte. La irresponsabilidad paternal por parte de los padres. ¿Podemos considerar eso como una especie de violencia? Claro que sí. De padres que solo dejan a los hijos tirados y se van. Y esa que menciona al inicio es violencia doméstica, ¿verdad? O sea, son tipos de violencia doméstica. No necesitan haber golpes contra una mujer por parte de su pareja o de su cónyuge o de la persona con la que haga vida en casa para que se identifique como una violencia doméstica. Entre violencia doméstica puede haber violencia patrimonial incluso, y se sigue considerando como violencia doméstica. Hay algo que no mencioné antes y cuando hablábamos de femicidio, y es que parte de la caracterización de femicidios también responde a los femicidios pasivos. Y volviendo al tema de la restricción de derechos reproductivos, un femicidio pasivo también es la muerte de una mujer que se produjo un aborto en situaciones clandestinas. Y yo sé que es un tema bastante complicado, que no a mucha gente le gusta hablarlo, pero es un femicidio pasivo o indirecto cuando una mujer muere porque no tuvo acceso a poder provocarse un aborto de manera voluntaria o acceso a poder digamos, como recibir el tratamiento adecuado por un aborto por condiciones de salud o por condiciones médicas, y que esa mujer muera, que también hay registros de muertes maternas por esas razones, es un femicidio pasivo o indirecto. Hay cantidad de organizaciones feministas, estamos claros. La consulta es,
las dos nada más que están acá, lo que dijo la red de jóvenes, de mujeres jóvenes de Choluteca y el CDM. ¿Qué tipo de asistencia le prestan a las víctimas? Porque hablaba de organización, pero ¿qué otro tipo de asistencia puede obtener la víctima, digamos, cuando han asesinado a la mujer? Sí. Pues yo creo que al final estas organizaciones nacen, o al menos en el caso de nuestra red, por un Estado que no está cumpliendo con sus responsabilidades, pues. Y que las mujeres vemos la necesidad de organizarnos para exigir que se cumplan nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos como mujeres, como personas. Y estas organizaciones hacen una labor extremadamente increíble. Trabajan todos los días del año, 24/7, sin ningún sueldo en su gran mayoría, porque la mayoría son voluntarias, pero también hay otras que sí. Pero al final es porque hay un Estado ausente, que no está responsabilizado no se responsabiliza, de lo que le toca. Y la asistencia, yo creo que la dejaría como, y que también es un logro, cómo las mujeres se organizan en todas las regiones del país. Y usted puede buscar en los lugares más recónditos de toda Honduras cómo hay mujeres organizadas por distintos temas. Las mujeres por las maquilas, las mujeres por la violencia doméstica, las mujeres por la violencia sexual. Las mujeres están organizadas en todos los espacios y ese es un gran logro. Pero también cómo en regiones tan adentro, por así decirlo, del país, se organizan para poder eliminar ese imaginario tan violento que hay en toda la región y poder hablar de temas que no se hablan. Y también brindarle a las otras mujeres que están sufriendo de violencia un espacio de denuncia, un espacio de acompañamiento, un espacio de aprendizaje, porque no hay un sistema educativo que te enseñe que las cosas son distintas a como ya las aprendimos, porque es bien difícil desaprender lo que nos han enseñado. Entonces, esa es una responsabilidad que nosotras hemos asumido, dar ese espacio de acompañamiento desde los conocimientos que se tengan. Si la compañera es abogada, que aporta; si la compañera es psicóloga, entonces que aporte; si la compañera sabe esto, que aporte. Entonces, por eso decía, es una labor sumamente increíble, sumamente difícil, también peligrosa, porque también son criminalizadas o somos criminalizadas las mujeres que estamos defendiendo los derechos de las mismas mujeres. Entonces, sí puede ser un reto, pero también es todo un desafío, pues, en un país tan criminalizador. Abogada Arias Moncada, como CDM, si la mujer necesita o las víctimas necesitan asistencia legal, porque todos sabemos que acá en el país la justicia camina a paso de tortuga si no hay un abogado que esté gestionando, o el delincuente, el asesino, sale libre porque no tenía un abogado, los parientes de la mujer asesinada. Sí, no, o sea, además de casos de mujeres asesinadas, también hay otra serie de violencias a las cuales podemos de alguna manera asesorar legalmente, ¿verdad? En el caso de CDM, en San Pedro Sula, como hemos tenido trabajo durante años con el tema de mujeres de maquila, lo que más se brinda y lo que más se recibe lo que más se brinda, sí, es asesoría en términos de violencia doméstica para mujeres que asisten para conocer cuáles son sus derechos en materia de cuando son víctimas de violencia doméstica, derecho de familia, porque la cantidad de mujeres que sufren violencia patrimonial de parte de los hombres es masiva, ¿verdad? Y además de eso, también asesoría jurídica en casos de violencia sexual. O en casos de violencia de derechos laborales. Eso se ve bastante cuando estamos hablando con mujeres que trabajan en maquila, ¿verdad? Y en Tegucigalpa, más o menos lo mismo, pero no se da en términos de derechos laborales. Se da más en familia, en violencia doméstica y en casos de violencia sexual. Y además de eso, también brindamos toda la información necesaria respecto a derechos reproductivos. Que esa violencia patrimonial es la que el hombre maneja la finanza y dice, aquí yo soy el que mando y yo soy el que pongo el dinero, ¿verdad? Y la mujer ahí está sin manejar nada de la finanza. Ok, hace pocas semanas se dio una campaña pegajosa a nivel mundial, varios países. Un violador en tu camino. ¿Surgió efecto esta campaña, según ustedes? Pues yo creo que tanto Shari como yo, como el resto de compañeras, hemos recibido al menos una amenaza por violación
a nuestras redes sociales, ¿verdad? Sí. Y si no es una amenaza por violación, pues es una amenaza de por eso es que le pasan lo que les pasan o por eso aparecen encostaladas. Yo recibí 2 o 3 mensajes diciéndome, o sea, con amenazas, no podría leer los mensajes aquí en el aire, ¿verdad? Pero con amenazas de violaciones o de agresiones de carácter sexual por haber participado en este performance, el violador eres tú. Sí, y también genera como mucho miedo y controversia, ¿verdad? Porque las personas se están cuestionando y la canción era bien pegajosa y había muchas personas que en su cotidianidad la estaban escuchando. Y eso también es una forma de cómo llegar a la población. Tiene una letra bien poderosa, pero también vea la cantidad de mujeres que salieron, mujeres que no precisamente se conocen, sino que salieron por la rabia, por la angustia, por la desesperación de vivir en un país como Honduras y que decidieron simplemente gritar a los 4 vientos todo lo que se está pasando porque nos pasa por el cuerpo, nos pasa todos los días y sí, definitivamente pues tuvo todo un éxito. En muchas regiones del país se replicó, no solamente aquí en Tegucigalpa, en La Ceiba, en Choluteca, en San Pedro Sula, se replicó ese performance y es todo un éxito pues, porque sí puede ser una cuestión que viene de otro país, pero que al final responde. La adaptamos, de hecho, y la se letra. adaptó pues a la letra al contexto hondureño. Y que todos la cantábamos. Ana, no sé si podemos escuchar unos segundos. Usted que la tiene en pantalla en estos momentos a través de Globo TV para escucharla en la radio. ¿Podemos escuchar? Hay dificultades No, bueno, con el audio. Ahí está. Escuchemos. Unos segundos. Gracias a los compañeros en estudio. Yo les sugiero, jóvenes, que tenemos que visualizar, digo, a los huérfanos también de estas madres que son asesinadas. Quizás no todas, ¿va? Pero quedan estos niños que no se sabe dónde van. Claro, y si pudiera hacer un comentario sobre eso, Desde luego. creo que quizás ahí a veces pecaríamos de prejuicio diciendo que están condenados a participar de grupos o de crimen organizado, ¿verdad? Pecaríamos de prejuicio ahí, pero sí creo que es valioso poner la atención y poner la mirada en las familias, en cómo los femicidios afectan a las familias, ¿verdad? Porque si no, además de este prejuicio, también caemos en asignar toda la carga de la crianza de los hijos únicamente a la madre, ¿verdad? Entonces, de alguna manera profundizamos aún más el estereotipo y de alguna manera responsabilizamos a la mujer incluso una vez que ha sido asesinada. Y también como un segundo comentario que es lo que me trae en mente este video que pusieron hace poco, es que añadimos migración por obligación. Sí. Y sobre esto también es valioso porque estamos que a una semana de la otra caravana, ¿verdad? De este año. Sí. No recuerdo qué fecha es. A 10 pero días, creo que es el 20. El 20. Sí. Sí, creo que es valioso también poner sobre la mesa el hecho de que las mujeres también están migrando junto a sus familias, junto a sus hijos e hijas, sobre todo por razones de violencia doméstica o porque se ven vistas, ya sea ellas o sus hijos e hijas, a reclutamiento forzado por parte de maras y pandillas. Entonces también me parece que es un tema importante. Perfecto, les agradecemos su participación. Nos despedimos con unas Gracias a palabras. Suya, Chari. Sí, yo creo que pensar en las consecuencias de un femicidio a nivel de los huérfanos y las huérfanas, yo mencionaría cuántas de las niñas que han sido violadas son huérfanas y qué ha hecho el Estado con ellas. Perfecto. Muchas gracias. Estimados amigos y pueblo hondureño en general, ¿por qué asesinar a la mujer? Nacemos de una mujer. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder
y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.